A los 81 años, Enrique Guzmán rompe el silencio y nos revela una faceta desconocida, una verdad que pocos se atreven a contar. Durante décadas fue un ícono indiscutible del rock en México, una estrella que iluminó escenarios y conquistó corazones con su voz y carisma. Pero más allá de la música, detrás de los reflectores y la fama, se esconde una historia llena de secretos, polémicas y momentos que marcaron su vida de manera irreversible. Hoy, después de años de especulaciones, se atreve a hablar sin censura. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que lo vemos. ¿Estás listo para descubrir el lado más oscuro de esta leyenda? Acompáñanos en este viaje. Para entender el impacto de esta confesión es necesario viajar al pasado, a los años que forjaron al hombre y al artista que hoy conocemos. Enrique Guzmán nació en Caracas, Venezuela, pero su destino estaba escrito lejos de aquellas tierras. Sus padres, de origen mexicano, le inculcaron una identidad que lo conectaría para siempre con el país que más tarde se convertiría en el epicentro de su vida y su carrera. Desde pequeño, su amor por la música se hizo evidente. En reuniones familiares y eventos escolares en Venezuela, comenzó a explorar su talento, pero su verdadera historia arrancó cuando, a los 12 años, su familia se mudó a México. Era una época en la que el rock and roll comenzaba a sacudir al mundo, y aquel joven inquieto sintió el llamado de la música con más fuerza que nunca. Fue en una tarde cualquiera, en el Centro Deportivo Chapultepec, donde el destino le presentó a los hermanos Jesús y Armando Martínez. Compartían una misma pasión y un mismo sueño: formar una banda. Junto con Sergio Martel nacieron los Teen Tops, un grupo que, sin imaginarlo, marcaría el inicio de la era del rock and roll en México. Al principio, Enrique era solo el bajista. Sin embargo, un giro inesperado cambiaría su destino para siempre. Durante una presentación en la radio, el vocalista enfermó y Enrique, sin dudarlo, tomó el micrófono. Aquella improvisación lo convirtió en la voz de los Teen Tops con solo 14 años. Su carisma y energía en el escenario lo hicieron destacar de inmediato, y en poco tiempo el grupo estaba en boca de todos. El éxito llegó vertiginosamente con sus versiones en español de grandes éxitos estadounidenses como La Plaga y El Rock de la Cárcel, adaptaciones de Little Richard y Elvis Presley. La juventud mexicana encontró en Enrique un símbolo de rebeldía y frescura, convirtiéndolo en un ídolo de masas. Pero mientras su carrera ascendía como un cohete, detrás del brillo de los reflectores, comenzaban a surgir sombras que pocos imaginaban. A los ojos del público tenía la vida perfecta: fama, dinero y escenarios llenos. Pero la realidad era otra. La presión del estrellato, las exigencias de la industria y el vértigo del éxito lo arrastraron a un mundo donde las expectativas eran demasiado altas para un joven que, en el fondo, seguía buscando su lugar. Lo que vino después marcaría su vida para siempre. La tentación y el exceso dejaron de ser simples deslices para convertirse en una rutina inquebrantable en su vida. Enrique Guzmán, el ídolo juvenil que hacía suspirar a toda una generación, empezaba a perder el control. Las señales de su lucha interna ya no podían ocultarse. En su vida privada, la imagen del artista perfecto comenzaba a resquebrajarse. Las noches de fiesta, los excesos y las decisiones impulsivas lo empujaron a un camino peligroso, donde su enorme talento quedaba a la sombra de su temperamento explosivo. Su nombre dejó de brillar únicamente en los escenarios y comenzó a sonar en los titulares por razones muy distintas. La música seguía siendo su refugio, pero ni siquiera las melodías que lo llevaron a la cima podían llenar el vacío que crecía dentro de él. En medio de esta tormenta, su vida amorosa tampoco escapó del ojo público. Tras su mediática relación con Angélica María, Enrique encontró en Silvia Pinal a su siguiente gran amor. La boda fue un evento seguido de cerca por toda la prensa mexicana. A los ojos del público formaban la pareja ideal, dos figuras exitosas, carismáticas y admiradas. Pero detrás de la fachada de ensueño, la realidad era otra. Las diferencias de edad, las personalidades intensas y la constante presión de la fama hicieron que su relación se convirtiera en un campo de batalla. Los celos, las discusiones y los rumores de infidelidad se convirtieron en la banda sonora de su matrimonio. Poco a poco, la tensión comenzó a desgastar lo que alguna vez parecía un amor inquebrantable. Intentando encontrar un equilibrio, Enrique se diversificó en el mundo del espectáculo. Su incursión en la televisión con el programa Silvia y Enrique le otorgó un nuevo aire de popularidad. Su personaje cómico, Bartolo Taras, se convirtió en un fenómeno, llegando incluso a opacar su faceta de cantante. Pero lo que parecía un resurgimiento profesional terminó por convertirse en otra fuente de frustración.
La fama de Bartolo lo encasilló en un rol que, en el fondo, detestaba. Mientras su carrera tomaba rumbos inesperados, su matrimonio con Silvia Pinal llegaba a un punto de quiebre. Las disputas, los resentimientos y las heridas sin cerrar hicieron que la separación fuera inevitable. En 1976, tras casi una década juntos, la pareja que alguna vez representó el glamour y el éxito anunció su divorcio, dejando al público en shock. Con el tiempo, Enrique admitiría que su carácter impulsivo y su incapacidad para lidiar con la fama fueron factores determinantes en el colapso de su matrimonio, pero la vida implacable no le daría tregua. Su carrera musical, la misma que lo catapultó a la gloria, comenzaba a desvanecerse, y mientras el mundo del espectáculo evolucionaba, él se enfrentaba a una de las batallas más difíciles de su vida: reinventarse o desaparecer. El mundo del espectáculo siempre ha sido un escenario de triunfos y caídas, y Enrique Guzmán no fue la excepción. En su búsqueda por mantenerse vigente, encontró en el teatro una nueva oportunidad para demostrar su talento. Uno de sus éxitos más destacados en esta etapa fue su participación en la obra Sugar, donde compartió escena con el reconocido actor Héctor Bonilla. La obra resultó ser un rotundo éxito, permitiéndole explorar una faceta completamente distinta y ganarse el respeto en un ámbito que hasta entonces le era ajeno. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, las sombras en su vida personal no desaparecían. Su carácter explosivo seguía marcando su reputación, llevándolo a constantes conflictos con colegas y protagonizando episodios que afectaban su imagen pública. Durante la década de los 80, en un intento por recuperar el control de su carrera en un mundo mediático que cambiaba rápidamente, Enrique decidió apostar por la música y representar a México en el prestigioso Festival OTI de 1982 con la canción Y para el amor. Aunque no se llevó el premio, su participación reafirmó su estatus en la industria musical, pero ni siquiera este reconocimiento logró opacar las turbulencias que lo perseguían. En medio de estos altibajos, Enrique encontró en la nostalgia un nuevo refugio. Abrió un club nocturno llamado La Plaga, en honor a uno de sus mayores éxitos musicales. Para él, no era solo un negocio, sino un santuario donde podía revivir sus días de gloria y reconectar con aquellos seguidores que lo habían acompañado desde el inicio. Incluso su hija, Alejandra Guzmán, comenzó a forjar su propio camino en este escenario, realizando algunas de sus primeras presentaciones en el club de su padre. Pero ni siquiera La Plaga fue suficiente para alejarlo de los conflictos. Las controversias se acumulaban y su temperamento seguía alimentando titulares. Uno de los incidentes más sonados ocurrió en la Arena Monterrey, cuando un altercado con el cantante Alberto Vázquez estuvo a punto de terminar en una escena caótica. Según los rumores, Guzmán, molesto porque Vázquez se excedió en su tiempo de actuación, lo empujó en pleno escenario, casi provocando una caída. El incidente avivó aún más su imagen de artista temperamental, una reputación que parecía seguirlo a donde fuera. Pero lo peor estaba por venir. En otro escándalo que sacudió su reputación, la actriz Lorena Velázquez lo acusó de agresión durante una presentación de la obra Hay buen rock esta noche. Velázquez aseguró que Guzmán la golpeó en pleno escenario y que, además, intentó que el productor la despidiera bajo amenazas. La noticia causó revuelo en el mundo del espectáculo, sumando un nuevo episodio a la larga lista de polémicas que rodeaban su nombre. Incluso en los momentos de mayor éxito, las tensiones y los conflictos en la vida de Enrique Guzmán nunca parecían cesar. Cada victoria profesional venía acompañada de un escándalo. Cada aplauso llevaba consigo un eco de controversia. Y aunque seguía siendo una figura indiscutible del espectáculo mexicano, su historia parecía estar escrita entre el talento y el caos, la música y la tormenta. Enrique Guzmán no tardó en negar las acusaciones. Con firmeza y visiblemente indignado, declaró públicamente que jamás había tocado a Lorena Velázquez, ni siquiera de manera accidental. Pero las palabras no siempre bastan para borrar las sospechas. Aunque él insistía en su inocencia, la controversia quedó grabada en la memoria de sus seguidores y colegas. Su reputación, ya golpeada por anteriores escándalos, continuaba resquebrajándose. Los conflictos no solo afectaban su imagen pública, sino que también comenzaron a fracturar sus relaciones más cercanas, incluso dentro de su propia familia. Entre las voces que lo señalaban como una persona conflictiva y de carácter volátil, una acusación lo sacudió como nunca antes. En 2021, su nieta Frida Sofía lanzó una declaración devastadora. Aseguró que su abuelo la había abusado cuando era niña. Las palabras de Frida cayeron como un terremoto en la opinión pública. La indignación estalló en redes sociales y el nombre de Enrique Guzmán se convirtió en el centro de un torbellino mediático.
Mientras muchos lo condenaban sin dudar, otros cuestionaban la veracidad de la acusación. Él, por su parte, negó rotundamente todo, calificando las declaraciones de su nieta como una mentira dolorosa y sugiriendo que Frida necesitaba ayuda profesional. Pero la relación entre ambos estaba irremediablemente rota. Enrique, en un intento por alejarse de la tormenta, declaró que no quería volver a verla. Para algunos, esta fue la reacción de un hombre herido por una acusación falsa. Para otros, un intento desesperado por limpiar su imagen. Pero lo cierto es que, más allá de las versiones encontradas, su pasado se negaba a quedar en el olvido. A medida que las palabras de Frida seguían resonando en los medios, viejas historias comenzaron a salir a la luz. Durante años, los rumores sobre su comportamiento inapropiado hacia las mujeres habían circulado en la industria, pero su carácter imponente y su legado artístico parecían haberlos mantenido a raya. Ahora, con el escrutinio público más intenso que nunca, algunos episodios del pasado comenzaron a verse bajo una nueva luz. Uno de los más recordados ocurrió en una entrevista con Verónica Castro en el programa Mala Noche, No. Durante la conversación, Guzmán fue captado en un momento incómodo, aparentemente tocando el pecho de la conductora sin su consentimiento. En su momento, el incidente pasó casi desapercibido, pero con los años resurgió como una prueba más de su conducta controvertida. Otro episodio que generó críticas fue su aparición en el programa La Movida, donde su propia hija, Alejandra Guzmán, hizo un comentario en tono de broma que dejó a muchos con una sensación incómoda. A mi papá hay que atarle las manos. La frase, dicha con ligereza, sugería algo más profundo, una alusión a un comportamiento que algunos consideraban preocupante. Cada nuevo detalle que emergía parecía sumarse a una imagen que, lejos de disipar dudas, solo avivaba el debate. ¿Era Enrique Guzmán una víctima de su propio carácter y de una época en la que ciertas actitudes eran toleradas? ¿O los rumores escondían verdades que habían permanecido en silencio por demasiado tiempo? La historia aún no tenía un desenlace claro, pero lo que era seguro es que su legado quedaría marcado por algo más que su música. En diversas entrevistas, Enrique Guzmán defendió su carácter con firmeza, sin mostrar señales de arrepentimiento. Para él, su personalidad era el reflejo de otra época, un tiempo en el que su estilo directo y provocador era considerado parte de su autenticidad. Nunca intentó ocultar quién era ni cambiar su forma de expresarse para complacer a los demás. Sin embargo, estas declaraciones solo intensificaron la controversia. Muchos lo vieron como una actitud arrogante, una resistencia a aceptar que los tiempos habían cambiado y que ciertos comentarios ya no eran aceptables en la sociedad moderna. Las críticas alcanzaron su punto máximo en 2018, cuando durante un evento público, Guzmán hizo declaraciones que generaron indignación. Sugirió que las mujeres, en parte, eran responsables del acoso que sufrían por la forma en que se vestían. Según él, ciertos comportamientos femeninos podían incitar a los hombres, lo que provocó una reacción inmediata de rechazo. Activistas y medios de comunicación lo acusaron de fomentar una mentalidad retrógrada y peligrosa. A pesar de la ola de críticas, Enrique no se retractó. Fiel a su estilo desafiante, consideraba que la controversia era simplemente una consecuencia de su autenticidad. Con cada escándalo, su imagen pública se volvía más compleja. Aquel ídolo juvenil que alguna vez despertó admiración y euforia en el público, se había convertido en una figura polarizante. Aunque sus seguidores seguían defendiendo su legado musical, la sombra de sus declaraciones y actitudes lo perseguía sin tregua. Su paso por la televisión también reflejó esa dualidad. Como crítico en programas como Desafío de Estrellas de TV Azteca, Enrique Guzmán se mostró tajante y sin filtros. No tenía reparos en expresar su opinión, sin importar a quién incomodara. Para algunos, su franqueza era un reflejo de su autenticidad. Para otros, no era más que una muestra de rudeza innecesaria. Sus enfrentamientos con colegas del programa se volvieron parte del espectáculo. Pero hubo un episodio que dejó huella. Un tenso conflicto con el juez José Luis Cornejo, quien llegó al punto de negarse a compartir panel con Guzmán. La audiencia quedó dividida. ¿Era Enrique un genio incomprendido o simplemente alguien incapaz de trabajar en equipo? Pero más allá de la controversia, su talento seguía atrayendo multitudes. En 2017 subió al escenario del Auditorio Nacional para celebrar 6 décadas en la música. Ante un público entregado, interpretó sus éxitos y agradeció a quienes lo habían acompañado a lo largo de su carrera.
Mi vida ha sido una montaña rusa, confesó esa noche. He cometido errores, he tenido grandes logros y a pesar de todo, aquí sigo. Para sus fanáticos, esas palabras eran un recordatorio de su grandeza artística. Para sus críticos, solo un intento de evadir el peso de su pasado. Sin embargo, ni siquiera él podía controlar lo que vendría después. En los últimos años, su imagen recibió un golpe que parecía definitivo. Su expareja, Mayela Laguna, lo acusó públicamente de violencia y manipulación, especialmente en lo relacionado con su nieto Apolo. Según Mayela, Enrique la había señalado injustamente de esconder a su hijo, y en un arranque de desprecio, la llamó una vieja cabrona. Mayela no tardó en responder. Con una firme advertencia de acciones legales, lo acusó de misoginia y difamación pública. Pero más allá de las amenazas, sus declaraciones arrojaron una sombra aún más oscura sobre la figura de Enrique Guzmán. En una entrevista dejó entrever su temor ante el poder de la familia Guzmán. Son personas que compran personas y hacen lo que quieren, afirmó sin titubeos. Sus palabras dibujaban la imagen de un hombre que, incluso a sus 81 años, seguía aferrándose al control con una fuerza implacable. Pero esta disputa no era un simple conflicto familiar, era el reflejo de un patrón que lo había seguido a lo largo de su vida. Una batalla constante entre su legado como ícono del rock and roll y los escándalos que lo perseguían. Sin importar cuántas veces intentara justificarse, la controversia siempre encontraba el camino de regreso a él. En años recientes, Enrique comenzó a hablar de sus errores con un tono más introspectivo. Reconoció que su carácter impulsivo y su actitud desafiante habían afectado profundamente a quienes lo rodeaban. Sin embargo, cada intento de redención parecía abrir viejas heridas en lugar de cerrarlas. Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando se viralizó en redes sociales una fotografía de él junto a su nieta Frida Sofía. La imagen, lejos de ser un simple recuerdo familiar, se convirtió en el centro de un acalorado debate. Para algunos, era prueba de la tensión que había existido entre ellos desde su infancia. Para otros, un recordatorio de las acusaciones que fracturaron para siempre su relación. Mientras el público se dividía, Enrique Guzmán optó por el silencio. Acusó a los medios de sensacionalismo y defendió su derecho a no hablar sobre su vida privada. Pero su propia evasión hablaba por él. El peso de los años, de los éxitos, de los excesos y de las controversias comenzaba a hacerse notar. Con una mezcla de nostalgia y resignación, dejó escapar una reflexión en una de sus últimas entrevistas. Siempre he sido un hombre directo, así entre luces y sombras, la historia de Enrique Guzmán seguía escribiéndose. Una historia en la que el artista y la polémica parecían inseparables, incluso en el ocaso de su carrera. Si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, quizá cambiaría algunas cosas. Pero también sé que cada paso, cada error y cada acierto me han convertido en quien soy hoy. A pesar de sus palabras de arrepentimiento, el eco de su pasado seguía resonando con fuerza. Para algunos, Enrique Guzmán era un hombre incomprendido, víctima de un mundo que ya no toleraba su estilo directo. Para otros, era responsable de sus propios conflictos, un reflejo de las sombras que él mismo había alimentado. Pero, independientemente de las opiniones, había una verdad innegable. Enrique Guzmán aún se aferraba a los escenarios. Seguía buscando en el aplauso del público esa validación que, quizás, ninguna otra parte de su vida le había dado. Participó en homenajes, se reencontró con viejos amigos y volvió a interpretar los temas que lo habían convertido en leyenda. Su voz, ahora marcada por el paso del tiempo, entonaba clásicos como La plaga y Tu cabeza en mi hombro. En esos instantes, el hombre detrás de las polémicas quedaba a un lado, y lo único que importaba era la música. Para su público, cada nota evocaba una época dorada. Para él, cada acorde era un puente entre lo que fue y lo que quedaba de su legado. Al terminar su última canción, Enrique miró al público con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Sabía que su historia no era sencilla, que su nombre siempre estaría ligado a la controversia tanto como al éxito, que su vida había sido un torbellino de luces y sombras, pero en ese instante, bajo los reflectores, con el aplauso aún resonando en sus oídos, no importaban los juicios ni las acusaciones, solo quedaba la música, su eterno refugio. Porque más allá de la controversia, más allá de los errores y los aciertos, Enrique Guzmán era y seguiría siendo, hasta el final, un testimonio viviente de cómo la fama, el tiempo y los excesos pueden transformar a una persona, para bien o para mal. Y la historia, la suya, aún sigue escribiéndose. La historia de Enrique Guzmán es un reflejo de la complejidad humana. Su legado como pionero del rock en español sigue vivo, pero también lo hacen las controversias que marcaron su vida. A través de su música, logró conquistar generaciones, pero su carácter impulsivo y los escándalos que lo rodearon ensombrecieron su trayectoria.
A lo largo de los años, Guzmán ha intentado justificar sus acciones, defendiendo su autenticidad y su derecho a ser recordado por su talento. Sin embargo, las acusaciones y conflictos familiares han dejado una huella imborrable en su imagen pública. Entre luces y sombras, éxitos y arrepentimientos, su figura se mantiene como un testimonio de cómo la fama puede engrandecer y al mismo tiempo destruir. A pesar de todo, su voz y sus canciones siguen resonando, evocando una época dorada que aún permanece en la memoria de muchos. Más allá de los juicios y polémicas, Enrique Guzmán es parte de la historia musical de habla hispana. Y mientras su público lo siga escuchando, su legado con todos sus matices seguirá vivo. La historia de Enrique Guzmán es un reflejo de la complejidad humana, llena de éxitos, controversias y lecciones de vida. Si te gustan estos relatos llenos de emoción y nostalgia, suscríbete, dale like y acompáñanos en más viajes a través del tiempo y la música.